Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual espero que les sea de su agrado. Este es el cuarto capítulo que tendría que subir hace mucho y no lo hice porque se me había olvidado pasándolo por alto, pero bueno, aquí lo dejo y espero que les guste y sin más comencemos. Izuku en Marvel. Capítulo 4. Entre la neblina, más allá de las montañas frías, el cielo se partía en dos a la par del zumbido de una máquina latente que rugía en el cielo. La aeronave de última generación perteneciente a la armería Siendo se desplazaba por el aire, mientras que este poco a poco empezaba a alcanzar la barrera el sonido. Camuflado entre la neblina por la oscuridad de la medianoche, la agente Romanov se encontraba pilotando la nave, pausándolo en automático. Nick Fury se encontraba en la pantalla de control, al tanto de las cuestiones de la misión que se acababa de completar hace una hora. Izuku se mantenía sentado en la parte de atrás, mirando al dios que tenía frente a él, el dios que trataba de desnudar su alma con sus ojos, incluso si no pronunciaba ni una palabra. Dentro de los presentes también se encontraba el Capitán América, y el nuevo integrante inesperado, participante en la misión en el último momento. Su nombre era Tony Stark, el famoso llamado Iron Man. Izuku se sentía un poco fascinado por la aparición de aquel hombre muy narcisista. De hecho, le atraía el equipamiento que tenía, y según Natasha, fue creado por el mismo multimillonario. Una armadura que posee un exoesqueleto que lo dotaba de una increíble defensa para su protección, fuerza y velocidad aumentada, similar al mismo Capitán América, y para la cúspide de la tecnología de defensa de este planeta, portaba múltiples gadgets de alta potencia, y poder casi infinito en un mini reactor que portaba en el pecho para darte la energía suficiente capaz de mover el traje, y dotarlo de energía de propulsión para la ofensiva y el transporte aéreo. Evidentemente, tal tecnología se parecía a la que tenía en su mundo. Solo que menos letal debido a las restricciones evidente al llevar una tecnología similar a la capacidad que podría dotarte un Qubix. Por lo que, por obvias razones, cualquier tecnología de ese calibre solo podía usarse mediante permisos increíblemente caros, o con licencias heroicas. En todo caso, ese traje era genial, y le impresionaba el intelecto de tal hombre. Tal vez May o Melissa desearían conocer algún consumiente de aquel hombre, o tal vez él aprenda de ellas. En todo caso, cualquiera que sea el caso, sería algo increíblemente grande. Entonces, ¿ya dijo algo?, preguntaba Fury por el comunicador. Este parecía demasiado serio, y algo estresado. Al suponer estaba siendo demasiado presionado por los líderes, y quería las respuestas correctas para poder limpiar la mierda que derramó con la desaparición de un arma como el tercer acto. Un objeto aún sin identificar y sin conocimiento de tal, capaz de reducir el planeta mismo a polvo interestelar. Por otra parte, Natasha dio un suspiro de derrota y estrés ante los acontecimientos previos, y no tenía algo más que unas simples e insatisfactorias palabras. Nada, señor. Contestó la agente sin vacilo, mientras que monitoreaba la nave, camuflando la misma evitando los satélites. Por otra parte, Izuku se relajó un poco. Al parecer, esto tardaría más de lo que había esperado. Pero con su experiencia como héroe, sabía que nada sería fácil, pero no imposible. Así que solo esperaría a que las cosas se calmaran y luego pensaría en su situación de refugiado humano extraterrestre. El sonido de un gruñido por parte del comunicador fue tan claro como el agua. Fury solo quería que este dios de pacotilla inmortal saliera de su planeta, que se arrastre de donde vino, y que le deje hacer su trabajo de logística. Por lo que sin vacilo alguno ordenó: solo tráiganlo. Tenemos poco tiempo. Fueron las últimas palabras de Fury por el comunicador, cortando el enlace, dejando el silencio esperado por los presentes. Entonces, entre el silencio y las movidas, el capitán se acerca a Tony con cautela. Este se acerca a unos pocos centímetros del oído del multimillonario, y le habla de manera serena, en voz baja. No me agrada. Fue la única palabra que salió de la boca del capitán, expresando el mal presentimiento que lo carcomía desde la captura del dios nórdico. Él no podía meterse en la mente que todo terminaría de esa manera y sin más. Sabiendo lo que experimentó de antemano las capacidades del dios. Y por encima de la humillación que experimentó ante la extrema fuerza del dios, quien lo trató como una simple mosca, este sentía que algo estaba mal. Él parecía muy tranquilo, y su experiencia en la guerra le gritaba que eso significaba problemas. Por otra parte, Tony estaba de una manera muy contraria al capitán. Incluso Izuku pudo notar que aquel hombre parecía demasiado confiado de sí mismo y su armadura.
Tal vez por poder desplazarse a Mach 2 y tener la potencia de todo un ejército, e incluso resistir impactos explosivos de C4 lo hacía verse muy confiado de su armadura. Se notaba en el aire su arrogancia y su pizca de carisma entre su rostro soberbio. ¿Qué? ¿Que el rey del rock se rindiera tan fácil? Bromeó Tony con tranquilidad, mientras que por casualidad le daba una mirada a Loki. Natasha no se sorprendió al oír la respuesta de Tony. Ella trabajó como su asistente personal para su empresa por un tiempo, y sabía de antemano cómo era Tony. Obviamente trabajó en la empresa Stark por reconocimiento y recopilación de datos, estaba de infiltrada para SHIELD. Era un trabajo algo estresante suponiendo todo lo que tuvo que hacer para soportar al multimillonario ex armamentista. Todos sabían que aquel hombre desarrolló una debilidad que sería fatal para la clase de persona a la que pertenece Tony. Él desarrolló remordimiento. Pero incluso si está en el proceso de cambiar para bien. Todos sus conocidos estaban conscientes de que el multimillonario alcohólico tendría un largo recorrido para poder tener un cambio que, si se plantee, por lo que, hasta entonces, ellos tendrían que soportar por el momento, el 80% de lo que era Tony. Claramente, Izuku pudo notar el descontento del capitán, el cual se sentía incómodo delante de Tony, era evidente que el capitán odiaba la actitud del hombre recubierto de hierro. A mí no me pareció tan sencillo. Él ni siquiera me combatió con toda su fuerza, eso me pareció extraño el que se rindiera así. Nos veía como simples marionetas, es demasiado poderoso. Decía el capitán con seriedad, mientras que miraba la mirada muy despreocupada del sarcástico Tony. ¿Y qué? Tú eres demasiado fuerte, para tu edad. Fueron las sarcásticas palabras del hombre de hierro, quien, al parecer, se estaba ganando el resentimiento de Steve. Y para el colmo, siguió bromeando mientras que miraba al capitán. ¿Qué haces? ¿Pilates? Preguntaba. ¿Qué? No hacía falta decir de quién fue la confusión. Por lo que, con algo de indiferencia y desdén fingida, Tony explicó. Es un ejercicio. Bueno, te perdiste varias cosas en tus años de capipaleta. Decía Tony con indiferencia, mientras que se sentía la pérdida de enfoque del Capitán América. Steve estaba a punto de hablar con desprecio hacia Tony, pero la voz de Izuku acercándose a ellos llamó la atención de Tony. Sería bueno que tomaras esto un poco serio. Las cosas que están pasando en este lugar es muy serio. Pidió Izuku serio, mientras que Tony lo miraba con algo de gracia y arrogancia. Lo siento niño, pero esto es una conversación de adultos. Así que anda a jugar a los héroes mientras que te enciendes en lucecitas. Bromeó Tony con tranquilidad, mientras que miraba a Izuku, realizando gestos con su mano blindada. Por otra parte, Izuku solo bufó un poco. Ya sentía a qué se refería Romanov con el superpoder de Tony, era muy desesperante. Por lo tanto, Izuku habló de algo que no lo hacía sentir orgulloso, pero que le bajaría un poco los humos a Tony. En mi trabajo gano más de 60 millones en euro. Tengo 10 fundaciones en el que gano algo similar. Poseo 20 agencias alrededor del mundo, y soy un icono único de mi clase. Además, tengo todo un planeta que me patrocina. Creo que es suficiente, considerando mi edad para ser un niño. Dijo Izuku, sorprendiendo a Steve, mas no a Tony. Quien simplemente infló su pecho con arrogancia. No es suficiente para mí. Dijo Tony no tranquilidad, mientras que Izuku solo alzaba las manos en su defensa. Para mí es algo más que suficiente considerando que comencé desde cero, mucho antes de ser mayor de edad. Explicaba Izuku con tranquilidad, mientras que miraba a un sonriente y desafiante Tony. Ya ganaste mi atención, muchacho de luz. Dijo Tony con tranquilidad. Pero entre el cruce de palabras, Steve se adentró a la conversación, y habló. Fury nunca mencionó tu ayuda. Dijo el Capitán América con seriedad, encarando a Tony. En cambio, el hombre de hierro rodó los ojos con exasperación y desdén, mientras que desviaba la mirada al mal clima que de un momento a otro empezó a formarse de manera inesperada. Izuku observó esto con seriedad por el reciente suceso antinatural que empezó a golpear la nave con una poderosa turbulencia, para la preocupación de la agente Romanov. Ajá, hay muchas cosas que Fury no te dice. Dijo Tony con sarcasmo, mientras que le prestaba atención a lo que estaba empezando a aparecer. La turbulencia seguía en aumento, mientras que los relámpagos empezaban a bailar por las nubes y las nieblas cargadas de electrones y protones. Grandes relámpagos se podían ver desde la ventanilla del frene, mientras que los presentes notaban la inexpresiva sorpresa y preocupación del dios nórdico de la mentira. ¿Y esto de dónde viene?
decía Romanov muy sorprendida por los sucesos y los repentinos relámpagos que se aglomeraron a su alrededor. Esta empezó a tomar el control de la nave, mientras que un increíble trueno pasó muy cerca de la nave, sobresaltando a Romanov, y en especial a Loki. Este no paraba de mirar al techo de la nave de manera constante. Esto no pasó desapercibido por Steve, quien le dirigió la palabra al dios nórdico que se encontraba frente a él. ¿Qué te pasa? ¿Te dan miedo los rayos?, preguntó el capitán. En cambio, Loki desvió la mirada del techo, para luego ver a aquel hombre quien era muy patriótico. Sin más, este simplemente contestó. No me hace muy feliz lo que viene, confesó Loki con tranquilidad, alegando el indicio de que él sabe lo que está pasando. El dios nórdico miró hacia el cielo y sonrió con algo de ironía. Incluso si sus planes fueron algo alterados en los cálculos, todo transcurría según su plan. Y eso le divertía. Entonces, desde lo más oscuro de las neblinas en medio del vacío de la noche, un objeto no identificado se estrella con la nave, ocasionando que por momentos ésta pierda su curso. Lo bueno de todo esto, era que lo que se estrelló, no era un objeto. La mala noticia, es que debían haber deseado que, sí sea un objeto, y no un sujeto. Tal sujeto estaba encima de la nave, mientras que un extraño objeto plateado y lustroso como el metal recién pulido se dejaba ver mediante las fugaces claridades dadas por los relámpagos. Dicho artefacto en forma de masó, brillaba en cada extremo plano, como una especie de escritura que brillaba en una luz celeste neón, mientras que chispas violentas de electricidad escapaba de ella. Como si el martillo representara la venida del mismísimo Señor de la Tormenta. Tony no lo dudó ni un segundo, y fue en busca de su casco para proteger su frágil y poderosa cabeza. Mientras que Izuku se acercaba a Natasha, quien estaba luchando por mantener la nave volando. Y mientras el Capitán América se colocaba su casco, Izuku le dirigió la palabra a Natasha, quien trataba con todo lo que tenía en mantener estable la nave. ¿Te encuentras bien, Natasha? ¿Puedes mantener la nave?, preguntó Izuku mientras que Natasha asentía. Esta se encontraba muy concentrada, y trataba de estabilizar su movimiento entre los constantes vacíos de aire. Por lo que mientras se encontraba increíblemente concentrada, esta contestó con algo de agitación en su voz. Estoy bien, aún puedo manejarlo. El sistema está fallando por los constantes pulsos electromagnéticos, y 2 rayos nos impactó. Además, se detecta una actividad no identificada encima de la nave, pero estoy bien, creo que no podría ser peor. Decía Natasha con mucha concentración, pero de un momento a otro, esta oye que la escotilla de la aeronave es abierta, y el grito de negación por parte del capitán Atomi, quien hace caso omiso. No pasa más de 8 segundos, y de un momento repentino, Izuku tuvo que hacerse a un lado, y evitar unos cuantos kilos de la armadura de Tomi, estrellándose con un tablero de la nave. Lo más doloroso era que el impactando lo recibió el Capitán América, a quien le fue mandado Iron Man, como si la armadura fuese una pelota, pero hecha de acero. Izuku pudo ver con detenimiento que aquel individuo que causó esto, era un hombre extraño de cabello largo y rubio. Si Izuku opinara algo al respecto sobre aquel individuo, era que luego de Tomi, tal sujeto era lo más cercano a un héroe. Este hombre tenía un traje negro, con bordados y diseños plateados sin manga, mientras que portaba una capa roja. Este portaba un pantalón negro de cuero, u botas altas del mismo material, aunque más grueso, de su traje. Y al igual que la misma, portaba bordados forados. En cada uno de sus brazos portaba unos brazaletes de color plateado, y en su mano derecha portaba un gran mazo muy grande para un mango tan corto. Aunque Izuku pudo deducir que ese hombre golpeó a Tony con ese martillo. Lo suponía por la abolladura que tenía la armadura en el pectoral derecho. Definitivamente era fuerte, y por el constante chispa que emanaba de su cuerpo, eso quería decir que, de alguna manera, él era responsable de esta tormenta eléctrica que se manifestó de manera anormal. El sujeto intruso se acerca de manera agresiva contra Loki, lo sujeta con extrema fuerza la garganta de Loki. Y por la fuerza y la asfixia que estaba experimentando Loki, Izuku tuvo una idea de lo fuerte que era el intruso eléctrico. Ni siquiera titubeó en acercar a Loki contra él hacia él, arrancando el cinturón de fuerza y seguridad que aprisionaba a Loki como si no fuese nada. Entonces, aquel sujeto empieza a girar su pesado martillo que zumbaba con fuerza mientras giraba, y agarrado de la cinta de cuero adherida al mango, este extendió el martillo hacia afuera. Como resultado, el martillo lo arrastró con su peso al vacío, alejándose en segundos de la nave junto al fugitivo nórdico.
Tony levantó su acorazado cuerpo del suelo de metal de la nave con molestia, mientras que con ayuda a la inteligencia de reconocimiento que creó ubicaba a aquel sujeto del martillo, el cual ya estaba a una distancia de 2 kilómetros y alejándose. Las lentejuelas de su casco brillaron de manera peligrosa, él tomaría este acto como algo personal. Y ahí está otro. Dijo Iron Man gruñendo en molestia. Era evidente que estaba enojado. Ni siquiera pudo reaccionar contra el Asgardiano y había ocasionado una abolladura a su armadura. Ni siquiera el presupuesto de los Estados Unidos sería suficiente para comprar 20 de sus armaduras. Eso lo irritó. ¿Es otro Asgardiano?, preguntó Izuku mientras que activaba el One for All. Usando su visión, este pudo ver con claridad en dónde aterrizaba el sujeto. Un pequeño plano de piedras, en una de tantas montañas rocosas del lugar. ¿Acaso es uno de los nuestros?, preguntó el Capitán América con algo de curiosidad, mientras que se levantaba del suelo con algo de dolor. No le desearía a nadie ser el amortiguador de impactos de otro, y eso decía mucho. Este toma su escudo y se prepara para lo que estaba a punto de pasar. Eso ya no importa. Si libera a Loki o lo mata, perdemos el tercer acto. Dijo Iron Man con seriedad, mientras les daba la espalda a los presentes, estando en el borde de la escotilla de la nave. Él había obtenido la confirmación de su casi inteligencia artificial de que el objetivo le había detenido a cierta ubicación, incluso calculó la distancia y un plan de contingencia para hacerle frente al nuevo ser nórdico que apareció de manera repentina. Viendo él cómo se preparaba para salir volando con sus propulsores, el capitán habló con seriedad ante lo que claramente pensaba hacer Tony. Era claro que el multimillonario subestimaba a los nórdicos. Stark, necesitamos un plan de ataque, decía el capitán con seriedad, pero Iron Man lo interrumpió. Definitivamente estaba muy confiado en su tecnología. Yo tengo un plan. Atacar, dijo con soberbia, mientras que salía volando en un considerable estallido de velocidad. Entonces, viendo la locura del hombre de hierro, Izuku habló. Lo seguiré, él no lo sabe, pero, si se enfrenta a Nórdico del martillo, no saldrá de la pelea con vida. Su armadura no lo protegerá, dijo Izuku, sorprendiendo a el capitán. ¿Cómo estás seguro de eso?, preguntó Izuku con curiosidad y seriedad, mientras que Izuku solo saciaba su curiosidad. ¿Viste su martillo, no? ¿Y si te dijera que ese martillo pesa tanto que podría dejar un cráter de 1 kilómetro si dejara caer de esta altura, me creerías?, decía Izuku, pero el capitán le habló de manera directa. No había tiempo para metáforas o comparaciones. Ve al grano, Midoriya, dijo el capitán serio, por lo que Izuku solo entró al punto. Si ese martillo es así de pesado, entonces ese dios nórdico posee una fuerza aún mayor, lo suficiente como para manejar esa arma como si tratase del martillo que usarías en tu garaje para arreglar la cerca, dijo Izuku, mientras que el capitán solo asentía. Comprendo. Muy fuerte, Tony terminara despellejado, dijo mientras que apretaba su escudo con mucha fuerza. Él tenía que hacer algo. Te veo abajo, dijo Izuku para luego salir volando a una gran velocidad. 3 segundos después, se oye un estruendo explosivo, producto de Izuku quien rompió la barrera del sonido con suma facilidad. Entre las montañas heladas y rocosas, el sujeto de la capa roja y el martillo aterrizó en un risco rocoso. Sin embargo, Loki no corrió con la misma suerte, y fue estampado en el suelo de manera agresiva, descebrajando el suelo en el proceso. Loki gimió del dolor que se le autoinfringió a su espalda, por aquel brutal aterrizaje. Pero no se le podía culpar, puesto que incluso el propio lugar en aquel plano tembló por el impacto. En todo caso, Loki empezó a reír con malicia, mientras que miraba a aquel sujeto, su hermano. Su hermano postizo para ser exactos, el cual portaba el arma que tanto codiciaba, y que jamás tendría. Por otro lado, aquel sujeto del martillo estaba furioso. Su ira incluso podía sentirse, los relámpagos tronaban con fuerza. Este miró con furia al encantado Loki, hablando con exigencia. ¿Dónde está el tercer acto?, preguntó aquel sujeto del martillo, pero no encontró la respuesta que deseaba. También me da mucho gusto verte, hermanito, decía Loki, levantándose poco a poco del suelo. El hombre fornido del martillo estaba consciente de que Loki empezaría con sus juegos, pero le enfurecía lo que estaba pasando en estos momentos. ¿Te parece que tengo cara de querer bromear?, cuestionó el sujeto del martillo, mientras que sus agudos ojos prometían dolor aplastante con su pesado martillo. No obstante, a Loki le dio igual el estado de su hermano, y habló con toda tranquilidad y confianza delante de él.
Oye, agradéceme, con el Bifrost destruido cuánta energía oscura tuvo que usar el padre de todo para enviarte aquí. A tu preciosa tierra. Dijo esto último con veneno en sus palabras, colmando la paciencia de aquel sujeto. El hombre dejó caer el martillo en el suelo, ocasionando que toda la montaña se estremeciera. Pero mágicamente pudo mantenerse en el suelo sin que éste destruya la montaña, aunque no pudo evitar que creara un cráter a su alrededor de manera instantánea. El sujeto le dio igual tal suceso y se acercó con rapidez hacia Loki. Casi de manera instantánea, el sujeto toma con agresividad el cuello de Loki y lo mira con furia a los ojos. Las miradas de ambos hermanos eran penetrantes, como si en cualquier segundo se desataría una épica batalla entre verdaderos nórdicos. Sin embargo, de un momento a otro, aquel sujeto relaja su dura mirada, y sorprendentemente, mira a su hermano con lástima y verdadera preocupación. Este expresa su aflicción hacia su hermano, y le habla con suavidad. Te creí muerto. Pensé que ya no estabas. Confesó el sujeto con sinceridad, mientras que miraba a los ojos su hermano. En cambio, Loki se mantenía neutro ante las palabras sinceras de su hermano. ¿Y sufriste? Preguntó el dios nórdico de manera seca. Claro que sí. Y no solo yo. Nuestro padre, explicaba el sujeto, pero de un momento a otro este fue cortado por Loki, quien levantó su mano izquierda, mostrando índice. Tu padre, Thor. Tu padre. Dijo este, mientras que con brusquedad se separaba del mencionado. Aquel sujeto de nombre Thor solo dio un paso atrás, mientras miraba de manera seria a Loki. Loki pasó por el lado de Thor con tranquilidad, mientras que su ira se empezaba a filtrar de su cuerpo. Todo ese odio y resentimiento hacia su gente fue expresado en una simple pregunta. Te dijo mi origen, ¿verdad? Dijo Loki con frustración y decepción en esas palabras. Y mientras oía el silencio de su hermano confirmándole su pregunta, este empieza a descender el monte tomándose la parte baja de la espalda. Aún sentía ese golpe, que sea un dios no significaba que sintiera dolor. En cuanto a Thor, este simplemente se mantuvo tranquilo para luego acercarse a Loki, siguiendo el descenso de su hermano. Los dos crecimos juntos. Jugamos juntos, peleamos juntos. ¿Ya olvidaste todo esto? Expresaba Thor con fuerza, mientras que Loki se detenía de repente. El dios de la mentira dirigió una fría mirada a su hermano, y habló. Fui una sombra tuya. Frente a la sombra de tu grandeza. Recuerdo bien que me arrojaste a un abismo, yo que era, y debía ser rey. Escupió Loki con veneno a su hermano, mientras arrugaba su frente ante ese recuerdo. ¿Y atacas al mundo que amo para compensar esos supuestos ultrajes? No. La tierra está bajo mi protección, Loki. Decía Thor con autoridad, mas solo recibió las burlas de Loki. El dios de la mentira se acercó a Thor con gracia, y sin pudor alguno expresó su sarcasmo. Y estás haciendo un buen trabajo cuidándola. Los humanos se masacran los unos con los otros. Yo quiero gobernarlos, no veo por qué no. Dijo Loki con seriedad, mientras que encaraba a su hermano. ¿Y por eso te crees mejor que ellos, no? Preguntó Thor con dureza. Pues, claro que lo soy. Dijo Loki con tranquilidad, sacándole una pequeña sonrisa de ironía a su hermano. ¿Aún no comprendes el significado de gobernar? No mereces un trono. Expresó Thor con dureza a su hermano, provocando un arranque repentino de ira por parte de su hermano postizo, quien lo hizo a un lado, alejándose un poco de él. Entonces, mientras lo seguía, Loki exclamó con firmeza. He visto mundo que no te imaginas. He crecido, hijo de Odín. En mi exilio, he visto el poder del tercer acto. Y cuando lo use, decía Loki, pero fue interrumpido por Thor de manera repentina. ¿Quién te enseñó su poder? Preguntó Thor de manera seria, pero no encontró respuesta alguna. Sin embargo, este insistió, pensando que, si alguien sabe cómo usar ese poder, sin duda era una amenaza que no podía ser pasado por alto. ¿Quién controla al supuesto rey? Volvió a preguntar el dios poseedor del martillo, pero solo recibió la repentina ira de su hermano lleno de cólera. Yo soy el rey. Gritó Loki con ira, pero fue sujetado de sus ropas por Thor, el cual le gritó con furia. Pero no eres rey aquí. Devuelve el tercer acto y tu envenenado sueño, hermano. Vuelve a nuestro mundo. Pidió Thor con exigencia, acompañado de una imperceptible súplica en sus palabras. Y, sin embargo, su respuesta fue una sonrisa siniestra de parte de Loki, quien le miró a los ojos, y contestó. Yo no tengo. Dijo este con una sonrisa siniestra, enfureciendo a su hermano Thor.
Ya no valía la pena seguir hablando con él, Thor ya había confirmado que Loki simplemente estaba jugando con él. Por lo que sintiendo que se le hervía la sangre, el brazo derecho de Thor fue extendido hacia el martillo. Como si de una orden se tratara, el martillo se empezó a zumbar con rapidez, y de manera instantánea voló hacia la mano de Thor. Apretando el mango con fuerza, Thor miró a su hermano con dureza, preparado para llevarlo a casa por las malas. Por otro lado, Loki ensanchó su siniestra sonrisa y habló con astucia hacia su exasperante hermano. «Necesitas el cubo para enviarme a casa, pero lo envié lejos y no sé dónde está», decía Loki de manera caprichosa. Harto de las palabras de Loki, Thor apunta su pesado martillo frente a Loki, y lo mira con seriedad. «Escúchame bien, hermano», amenazó Thor con una indescriptible intención asesina, y sin embargo, sus palabras fueron cortados al ser embestido por Tony y su armadura. «Te escucho», bromeó el dios nórdico de la mentira con una burlona sonrisa. Al menos será entretenido por una extraña pelea entre el hombre de la armadura y su hermano. Pero la cuestión era la siguiente. ¿Cuánto duraría el hombre de hierro antes de que Thor lo vuelva papilla? Ya lo averiguaría. Dependiendo a lo más profundo en las montañas, Tony arrastró a Thor contra su voluntad, y como una venganza predeterminada, atravesó unos cuantos árboles de pino antes de dejar caer a Thor al suelo mientras le propinaba una patada doble, potenciado con sus propulsores. Como Tony había previsto, el dios nórdico cayó de cara a suelo, mientras que Rostro había recorrido más de 10 metros de distancia, arrastrando el cuelo consigo. No fue hasta que Thor decidió tomar control de su cuerpo, que Iron Man vio el cómo Thor se recomponía con tranquilidad, viendo que aparte de la suciedad, estaba completamente ileso. Thor apretó el mago de su martillo, y dirigió su duro rostro a Tony, quien, elevando la parte frontal de su casco, fijó su rostro hacia Thor con indiferencia. Entonces, estando frente a frente, Thor habló. «No vuelvas a hacer eso», amenazó Thor con una clara intención asesina. Pero a Tony le dio igual lo que éste pensara, y contestó. «Y tú no te metas con mis cosas», dijo Tony con indiferencia. «No tienes idea con lo que tratas, o a quién te enfrentas», aclaró Thor con seriedad, dándole a Tony el beneficio de la duda. En cambio, el multimillonario se mofó de las palabras de Thor, se expresó con sarcasmo. «Shakespeare en el parque. ¿Vuestra madre sabe que usáis sus cortinas?», bromeó Iron Man con exageración y sarcasmo frente a un serio Thor, quien estaba quedando sin paciencia. «Esto es más grande que tú, hombre de metal. Loki enfrentará la justicia asgardiana», dijo Thor sin mucha paciencia, mientras que su seriedad se reflejaba en su rostro. «Cuando nos devuelva el cubo será tuyo. Hasta entonces, no estorbes», fueron las palabras egocéntricas de Tony, mientras que la parte frontal de su casco se cerraba. Harto de las estúpidas palabras de aquel hombre de metal, Thor expresa su desdén contra Tony, lanzando su martillo pesado contra un desprevenido Tony, quien expresaba una que otra burla referente a un extranjero. Como resultado, Tony no pudo responder hacia aquel ataque, y sin poder evitarlo, fue el turno de Iron Man ser embestido por un pesado martillo que lo mandó a volar a más de 100 metros en línea recta, atravesando trocos tras tocos de árboles de más de 4 metros de grosor. No fue hasta que Thor extendió su mano y arrastró hacia sí mismo su martillo que Tony por fin pudo besar el suelo, creando una zanja similar a la que creó Thor. Evidentemente, el sistema del traje empezó a fallar. Se podía notar los rayones y las abolladuras en su traje, dando un indicio de que lo pasaría mal de tratar de parar a Thor. Pero bueno, era Tony del que se trataba, el cual solo pudo decir unas simples palabras. «Ok, tú lo pediste», dijo Tony muy molesto, mientras se preparaba a la batalla nuevamente. Thor fijó su vista hacia la colina más alta de la montaña rocosa en donde se encontraba Loki sonriendo. Por lo que tomó el cuero de su mango, haciendo girar el martillo con mucha fuerza y velocidad. Sin embargo, cuando estaba a punto de ascender al cielo, Thor fue mandado a volar a unos cuantos metros en línea recta contra un gigantesco árbol, atravesándolo en el proceso. Fastidiado por el ataque de Tony, Thor se levanta para hacerle frente a su oponente, pero ya tenía a Tony muy cerca de él. Inesperadamente, Tony golpea a Thor con una doble patada acanallado de ataques de rayos propulsores, mandando a volar al dios nórdico como un muñeco a unos cuantos metros, atravesando otro árbol en el proceso. El polvo se disipó con el tiempo, y para la molestia de Tony, el dios nórdico no había sufrido nada de daño. De hecho, ni siquiera había quemado su ropa o algo, solamente lo había estado empujado con sus ataques. Con molestia ante sus intentos fallidos, Tony se lanza contra Thor, para utilizar el poder bruto de su armadura.
Cuando estaba cerca para poder luchar en una pelea cuerpo a cuerpo, este se enteró que esa idea fue una increíblemente mala. No pasó mucho tiempo para que Tony fuese mandado a volar por los aires a causa de la fuerza aplastante de aquel asgardiano, entendiendo el por qué el capitán se encontraba muy herido en su orgullo. Estaba siendo apaleado. Tony logró estabilizarse en el aire a tiempo, y luego desplegar misiles de sus hombros metálico, haciendo explotar todas estas frente al asgardiano, creando una gran devastación en la explosión. Sin embargo, entre el humo resultante del futuro comienzo de un incendio forestal, el martillo de Thor viajó más rápido de lo que Tony podía reaccionar, golpeándolo en el pecho y tirándolo al suelo. Tony apenas tuvo tiempo de reaccionar y esquivar una pisada del dios nórdico que creó un pequeño cráter. Pero con la pequeña ventana de tiempo, Tony lanzó dos potentes rayos propulsores con el fin de quitarse de encima al dios nórdico. Pero sin previo aviso, Thor se aburrió de la insistencia de aquel hombre de lata y alzó a su martillo al cielo. Como si respondiera a su llamado, la tormenta eléctrica que estaba sobre sus cabezas concentró una gran carga eléctrica, y de repente, una columna de rayos cayó en el martillo, como si se tratase de un pararrayos. La columnas de electricidad iluminó la zona, alterando a Tony, pero demasiado tarde para evadir el ataque de un rayo. Bueno, él no podía evadir algo que viajaba a la velocidad de la luz después de todo. Siendo el turno para Thor el lanzar ataques de rayos, este atacó a Tony de manera directa, dañando aún más la armadura del multimillonario asquerosamente inteligente. Durante 4 segundos, aquel ataque de pura energía trataba de partirlo o atravesarlo, tratando de forzar al dichosa invulnerabilidad de la armadura. Y afortunadamente, la armadura había sobrevivido al ataque de rayos de Thor. Aunque Thor tampoco se sorprendió, en su defensa, no le dio suficiente carga. Por otro lado, Tony sonrió con ironía al ser avisado de que a causa del ataque que trataba de freírlo vivo, ahora tenía 400% de energía en el traje. Y con eso en mente, su ego volvió a inflarse para luego desplegar toda esa energía que había obtenido en ese ataque. Utilizando el reactor en su pecho, este lo apunta contra Thor, el cual se estaba acercando a una gran velocidad. El resultado fue algo que superó las expectativas de Tony, y sorprendió al dios nórdico. Del pecho del Tony, salió un rayo tan poderoso, que al impactar contra Thor, el dios nórdico salió volando a cientos de metros, siendo arropado por el rayo que salió del pecho de Tony, el cual hizo retroceder al dueño por la potencia. Una línea recta de destrucción se dejó a la vista por aquel rayo de muerte disparado por el traje de Tony, y como no se podía dejar pasar, un resoplido de arrogancia no fue pasado por alto por Tony hacia su oponente, en donde quiera que haya terminado. Fue sencillo. Dijo Tony con algo de arrogancia, olvidándose de que su traje casi se está cayendo a pedazos por la paliza que le estaba propinando un desinteresado dios de las tormentas. Mientras él sea el ganador con su gama detonante, lo más factible según sus pensamientos, él se conformaría con el resultado, incluso si su traje estaba empezando a fallar. Pero, lamentablemente, estaba muy lejos de la realidad. En cuanto estaba a punto de darse la vuelta, los repentinos estruendos de los turnos empezaron a sacudir el cielo con agresividad. Los relámpagos empezaron a transformar el ambiente, y el incendio y los repentinos fuertes vientos empezaron a remarcar un claro paisaje postapocalíptico. Y entonces, fijando su vista hacia la destrucción de su ataque, pudo notar claramente aquel brillo, ese brillo celeste intenso que emanaba constantes relámpagos. Como el gran heraldo que era, Thor se encontrara en la lejanía, apretando con fuerza el mango de su pesado, desproporcional, y electrificante martillo. Él estaba furioso, y el Mjolnir pedía sangre. La sangre de aquel hombre de lata, quien obligó a Thor a que él lo tomase en serio. En esos instantes, Iron Man solo pudo decir una palabra. Mierda. Eso fue lo que dijo. Y de un momento repentino, Tony utiliza todo el poder de sus propulsores para salir de donde estaba, salvando su vida. Puesto que en este preciso momento Thor apareció como por arte de magia, con sola pura velocidad, y con un grito de guerra este golpea el suelo con su pesado martillo, ocasionando un temblor increíblemente fuerte alrededor de 4 kilómetros a la redonda. En el lugar en el que el martillo fue impactado, creó una explosión sónica que creó una onda cinética que arrancó árboles enteros alrededor de 50 metros a la redonda, mientras que creaba un cráter de unos 15 metros de tamaño, más unos 5 metros de profundidad. La incredulidad de Tony era muy clara, dándose cuenta de que era en estos precisos momentos en que aquel asgardiano lo tomaría en serio. Él no estaba listo para seguir con la batalla, no con un traje así, no con el que tiene.
Él necesitaba ir a su garaje y buscar otro traje, tal vez con más potencia y tal vez. ¿A quién engañaba? No existía un traje que le permitiera luchar contra el dios nórdico en estos momentos, no con alguien así de fuerte. Incluso si le frutaba esta realidad, él sabía que si por alguna razón Thor lo golpeaba, él reía una masa de embutido humano, y de las maneras más literales posibles. Thor no despegó su aterradora mirada de Tony, el cual trataba de escapar de Thor, pero haciendo girar el martillo, este se eleva y sabiendo lo que pasaría después, este desconecta esa precisa parte de la armadura para liberar su brazo de su protección, el cual fue destruido con solo un apretón de la muñeca de Thor. Por otro lado, Thor se da cuenta de lo que hizo Tony, por lo que con Mjolnir en sus manos, este golpea el torso de Tony, ocasionando que se estrelle con brusquedad al bosque. Tony no pierde el tiempo y se levanta con brusquedad de su lugar, para hacerse a un lado por instinto. Ya que, en ese preciso momento, el Mjolnir pasó a su lado, estrellándose contra una montaña, y destruyendo parte de ella. Y sin embargo, Tony no pudo descansar al tener a unos cuantos metros a un enfurecido Thor, quien se acercaba corriendo contra él. Con tal de sobrevivir, Tony depositó gran parte de su energía hacia su propulsor izquierdo para lanzar un rayo devastador contra Thor. Pero para la mala suerte del hombre de lata ahora abollado por todos lados, Thor levantó su brazo y tomó a Mjolnir para protegerse, ocasionando que el ataque sea fallido. Entonces, cuando estaba a solo un metro de ser golpeado por Thor, Tony se quedó sin ideas. Su incredulidad se vio clara cuando el dios del trueno levantó su brazo derecho, en señal de que lo aplastaría como la vez que arrasó con 50 metros de suelo y fauna. Entonces, cuando estaba a punto de ser sentenciado, algo inesperado y gratificante para el multimillonario pasó. Una luz esmeralda se hizo presente, y en un parpadeo, Izuku había aparecido frente a Thor, el cual se sorprendió por la aparición del chico que emanaba puro poder. Entonces, con un smash, Izuku conecta un puñetazo en la mandíbula de Thor, creado un impacto increíblemente potente, que comenzó a destruir cientos de metros por la presión resultante de la fuerza que se ejerció en el poder el físico del puño. Tony fue mandado a volar por el impacto resultante, pero fue detenido por un árbol y el capitán, quien había aterrizado a tiempo. Cuando el polvo empezó a atenuarse, Tony quedó con incredulidad ante lo que vi a sus ojos, incluyendo el capitán, mientras veía la demostración de fuerza por parte de Izuku. El joven solo se acercó a los dos hombres, y se fijó nuevamente en Tony. Como supuso desde un principio, el multimillonario no podría luchar contra el ser nórdico, y su traje lo decía todo. ¿Te encuentras bien?, preguntó Izuku a Tony, esperando a que no le haya afectado esta experiencia. Y, sin embargo, lo tenía controlado, dijo este mientras que su traje expulsaba una que otras chispas, posiblemente de un cortocircuito. Por otra parte, el Capitán América debía la mirada de la destrucción masiva que ocasionó Izuku, y se fijó en el mal estado de Tony. Me alegro de que estés bien, Stark, dijo Steve con seriedad, mientras que solo recibía un desinteresado asentimiento de parte de Tony. Y buen golpe Midoriya, creo que, en esta ocasión, fue bueno de que usara toda tu fuerza. Este enemigo era muy poderoso, más que Loki, como suponías que sería. Felicito el capitán, mientras que Izuku solo acenia con algo de incomodidad. Tal vez era buena idea pensar en guardarse para sí mismo que en realidad, solo utilizó menos del 10% de su poder. Izuku sabía que ahora era 10 veces más fuerte que su maestro en su mejor momento, no podía simplemente decir que tenía el poder de hacer explotar y reducir a rocas y piedras todo un continente si está de mal humor. Tal vez lo herí, pero sigue con vida. Solo lo alejé de manera temporal, dijo Izuku con tranquilidad, dejado a los dos hombres incrédulos. Pero cuando Tony estaba por negarse a creer tal suposición, debido al impacto resultante de ese golpe, desde el cielo apareció Thor, aterrizando de manera épica y autoritaria, mientras que su rostro neutro se fijaba en un serio Izuku. Incluso ni siquiera se fijó en que Tony lo apuntaba con sus rayos, mientras que el capitán tenía su escudo haciéndole guardia. Solo se mantuvo en silencio, mientras que sentía el sabor de su sangre al tener el labio partido. El silencio parecía eterno y la hematoma por el golpe de Izuku empezó a notarse en la cara de Thor. Y luego de un minuto de silencio, Izuku solo dejó de flotar, y desactivó su poder impresionando a Tony y al capitán. Entonces, Izuku mira a Thor, le habla. ¿Ya te calmaste?, preguntó Izuku serio, mientras que esperaba la respuesta de Thor. Entonces, Thor dio un suspiro pesado de su parte y responde. Sí, estoy calmado.
dijo Thor, mientras que coloca su martillo en el suelo como muestra de confianza. El Capitán América baja su escudo, y Tony desactiva su único propulsor de brazo. Los cuatro dan un suspiro de relajación, y proceden a entenderse con se debe, como se debió hacer desde un principio. Y bueno chicos, hasta aquí dejo este capítulo. Anteriormente había dicho que había pasado por alto el capítulo 4 porque había pensado que ya lo había subido hace mucho tiempo, pero bueno. Si son nuevos en el canal, les invito a que se suscriban. Si les gustó el video, por favor no olviden dejar un like y comentar acerca de qué se podría mejorar en esta historia. Sin más chicos, nos vemos hasta otro capítulo.